Hola, te prometí un programa especial para el 11 de enero y así explicar lo que sucedió el viernes 10 de enero en Venezuela. Vas a encontrar muchos contenidos tratando de explicar esto, la gran mayoría son basura digital y mentiras. Pero debemos explicar tres aspectos muy importantes. El primero es que hace mucho tiempo que la oposición venezolana murió. En el año 1999, la oposición venezolana murió políticamente. Chávez había ganado la elección, pero había desatado un proceso constituyente. La mayoría del pueblo venezolano le compró la idea de una Asamblea Nacional Constituyente y en ese proceso constituyente los venezolanos comenzaron a encontrar un espacio político y un rol político para proteger ese proceso. Sin embargo, a partir de entonces la oposición venezolana no ha podido ganar una elección presidencial y han decidido tomar el poder por la vía violenta desde entonces. Entonces tenemos un golpe de Estado continuado en Venezuela. Solo que los medios no te informaron eso, no te explicaron eso, porque los medios eran cómplices de esos golpes de Estado que se iban a desatar en Venezuela. En el año 2002, los medios nacionales lideraron un golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y tuvimos el primer presidente autoproclamado de la oposición. Pedro Carmona se autoproclamó presidente de Venezuela, pero no fue un presidente electo. Y los dueños de los medios de comunicación nacionales lideraron el golpe para justificar esa autoproclamación. Y fracasaron. Fue la primera gran derrota de los medios de comunicación. Pasó el tiempo y continuaron los intentos violentos y los intentos golpistas. Pero en el año 2019 se suman a los medios nacionales los medios internacionales. Y los medios internacionales dicen que Juan Guaidó era el nuevo presidente autoproclamado de Venezuela. Y en el año 2019 estuvieron mintiendo y justificando una invasión contra Venezuela. Pero Juan Guaidó no fue presidente electo venezolano. Y además, no te quisieron informar que en el 2017, cuando se estaban dando los hechos violentos de las guarimbas, el presidente de entonces, Nicolás Maduro, había convocado una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el proceso constituyente seguía con vida. Y lograron superar las guarimbas de manera pacífica. Cuando se superaron las guarimbas de manera pacífica en el 2017, la generación guarimba de la oposición murió, porque el pueblo venezolano no quiso salir nuevamente a la calle a cometer actos de violencia. Es decir, la oposición perdió la calle y perdió la violencia como una manera de actuar. Entonces tenían que contratar mercenarios, contratar terroristas, pero el pueblo opositor venezolano, que tiene derecho a votar en contra, no quiso volver a participar en las guarimbas. Y por eso las convocatorias de la oposición se vinieron abajo, a pesar de que los medios te estaban mintiendo. Juan Guaidó y Pedro Carmona no habían sido presidentes electos por Venezuela y el pueblo no aceptó esa mentira. Pero llegamos al contexto del 2024, elecciones del 28 de julio. Gana las elecciones el presidente Nicolás Maduro y es la tercera gran derrota de los medios de comunicación. Pero ya no solo los medios nacionales más los medios internacionales, sino que ahora participaban directamente los dueños de las redes sociales. Y los dueños de las redes sociales mintieron tratando de crear un poder electoral paralelo con una página web creada en Estados Unidos y decir que Edmundo González había ganado la presidencia y en consecuencia iba a ser proclamado, iba a ser juramentado el 10 de enero. Pero Edmundo González no fue presidente electo, no ganó las elecciones y tampoco se iba a juramentar. Ahora, le dijeron a todo el mundo mentira, que la mayoría del pueblo venezolano iba a apoyar esa juramentación, que la Fuerza Armada iba a estar en contra de Maduro y Edmundo se iba a juramentar el 10 de enero. Porque los dueños de las redes estaban mintiendo. Eso no estaba sucediendo en Venezuela. Ni sucedió en el 99, ni sucedió en el 2015, ni en el 2017, ni nunca. Siempre han sido mentiras de la industria cultural. Ahora, el 28 de julio se da la gran derrota a los dueños de las redes sociales y el 10 de enero se juramenta Nicolás Maduro, como yo te lo había anunciado.
y no se presentó ningún acto de violencia. ¿Por qué? Porque había cambiado un contexto que era el contexto de seguridad. Resulta que el pueblo venezolano ha ido transformando políticamente los cuarteles de Venezuela. John Bolton decía que en Venezuela no se puede dar un golpe de Estado sin la colaboración del ejército venezolano. Y resulta que el ejército venezolano está fusionado con el pueblo en lo que se llama unión cívico-militar. Esa unión cívico-militar es un contexto distinto al año 99. Y ahora resulta que el pueblo venezolano está armado, tiene herramientas jurídicas para defenderse y tiene unidad con el ejército venezolano para una defensa integral. Eso fue lo que llamó el presidente Nicolás Maduro las ODIs, la defensa integral de la nación. Y por eso, en el contexto del 10 de enero, los mercenarios o el acto terrorista que pretendía la administración desesperada de Joe Biden no pudieron ni siquiera prender un triquitraqui en Venezuela. Y fueron derrotados nuevamente. Es decir, los dueños de las redes, los medios internacionales, los medios nacionales, te mintieron y no lo han querido reconocer. Pero ahora entramos en otro contexto, un contexto diferente. Y es un contexto de una reforma constitucional. Porque el presidente Nicolás Maduro le va a tocar liderar un debate nacional para resolver una contradicción entre el Estado comunal que se está intentando construir o la reforma neoliberal que un sector dentro de la revolución intenta volver a una reforma neoliberal. Eso es evidente en el caso de las empresas del Estado, por ejemplo, PDVSA. Si no resolvemos esa contradicción, seguirán ocurriendo los actos de corrupción que se han dado en PDVSA. Y así tú te puedes explicar por qué tantos presidentes de PDVSA han terminado en escándalos de corrupción. Tuvimos al presidente Guaicaipuro Lameda en tiempos de revolución. Tuvimos a Rafael Ramírez, tuvimos a Del Pino, tuvimos a Tarela Isami, tuvimos a Tellechea, todos ellos involucrados en actos de corrupción. Porque el problema es que el modelo administrativo capitalista diseñado desde el capitalismo para PDVSA sigue intacto. Y la única manera de cambiarlo es a través de la creación de un Estado comunal, donde lo importante sea la gestión colectiva, el trabajo creativo colectivo, y no la figura piramidal capitalista que hay en nuestros modelos administrativos. Ese es el debate que viene ahora, pero de eso te hablaré en otra oportunidad.